Dentro de la estadística descriptiva tenemos tres tipos de medidas. Tenemos las medidas de tendencia central. ¿Cuáles eran las medidas de tendencia central? Les dieron en noveno año, que son moda, mediana y media, las tres medidas, ¿sí? También tenemos las medidas de dispersión, que son, ¿cuáles son las medidas de dispersión? Que son rango, varianza y desviación estándar, ¿sí? Que también las ven en noveno año. Ahora nos toca ver lo que son las medidas de posición, ¿ya? Y las medidas de posición, entonces vamos a empezar viendo un concepto. Nos dice que las medidas de posición dividen un conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos, es decir, lo dividimos en partes iguales, a un conjunto de datos, ¿ya? Para calcular las medidas de posición, tomen en cuenta esto, es siempre tenemos que tener los datos ordenados de menor a mayor, siempre los ordenamos de menor a mayor, ¿ya? Y tenemos tres medidas dentro de las medidas de posición, que son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Cuartiles, deciles y percentiles. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a empezar viendo? Lo que son los cuartiles, los deciles y los percentiles, que nos dicen que dividen a un conjunto de datos en partes iguales. Vamos a empezar viendo lo que son los cuartiles. Y decimos que los cuartiles son tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos en cuatro partes iguales. Entonces, al dividir en cuatro partes iguales, vamos a tener lo que es el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, como vemos en la gráfica. Miren, estamos dividiendo en cuatro partes iguales, 1, 2, 3 y 4, un conjunto total de datos, y obtenemos tres valores, lo que es el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, ¿sí? Luego, nos dice que son correspondientes al 25, al 50 y al 75%. Vamos a ver el cuartil 1. De aquí a aquí tenemos el 25%. De aquí al cuartil 2, 25 más 25, 50%. Y 25, 25 y 25, 75%. Entonces vamos a obtener tres valores, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, y lo vamos a dividir en cuatro partes, ¿verdad? Aquí nos dice un dato interesante que nos dice que el cuartil 2 coincide con lo que es la mediana. Y les había dicho que la mediana es el dato central de un conjunto de datos. Vamos a verlo rápidamente recordando eso. A ver, yo voy a poner un conjunto de datos aquí. Por ejemplo, yo le pregunto a ciertas personas cuántos celulares hay en su casa. Entonces una persona me dice que hay 5, otra 6, otra 7, otra me dice que hay 8 celulares, otra persona me dice que hay 9, ¿ya? Entonces, ¿cuál será el dato central en este conjunto de datos? ¿Alguien puede identificar cuál es el dato central en este conjunto de datos o el dato que se encuentra en el centro? Miren, si yo veo el 7. El 7. Entonces 7, muy bien, va a ser la mediana. Y aquí nos dice, miren, que el cuartil 2 coincide con la mediana. Y vemos que se cumple. ¿Por qué? Porque miren, el cuartil 2 se encuentra justamente en el centro, ¿sí? Ahora, esto es cuando tenemos nosotros números impares. Miren, 1, 2, 3, 4 y 5. El número de datos es 5, es impar, ¿verdad? Ahora veamos cuando tenemos, dígame, joven David Lozano. No, se aplastó Lizzy, perdón. Ya. Entonces, vamos a ver cuando tenemos un conjunto de datos pares. 5, 6, el 7, pongámosle 8, el 9 y el 10, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener ¿cuántos? 10. ¿Cuál pueden decir ustedes que se encuentra en el centro de este conjunto de datos? El 8. A ver, vamos a ver. 7 y el 8. A ver, sí, el 7 y el 8. ¿Por qué? Porque tengo 1, tengo 2, tengo 3, 4, 5, 6 y 7. En ese caso, yo tengo estos dos en el centro. ¿Qué debemos hacer para calcular? Debemos sumarlos, es decir, sacar el promedio entre estos dos. ¿Qué se hace? Se suman los dos. 7 más 8 y lo dividimos entre los datos que estamos sumando, que son 2. ¿Ya? 7 más 8, 15. Dividido en 2, que es 7,5. 7,5, ¿ya? Entonces tenemos que la mediana en este caso es 7,5, ¿ya? Entonces esta va a ser la mediana. Entonces recuerden entonces que la mediana es el valor que se encuentra justo en el centro.
La moda, en cambio, era el valor que más se repite. Y también teníamos la media aritmética, que es esto que hicimos aquí, el promedio, ¿sí? ¿Ya? Y encontramos entonces lo que es la media aritmética que se encuentra en el centro. Ya. Dicho esto, entonces decíamos que el cuartil 2 coincide con la mediana. Miren, el cuartil 2 coincide con la mediana, es decir, el centro, ¿ya? Para nosotros encontrar los cuartiles vamos a tener una fórmula. Nos dice lo siguiente, que el cuartil, esta K que está aquí nos indica el cuartil que queremos encontrar. Por ejemplo, yo quiero encontrar la posición del cuartil 1. Yo voy a poner aquí 1 y aquí en K también va a ir 1, ¿sí? N, ¿qué significa la N? N significa el número de datos que tenemos. Por ejemplo, yo aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 datos, ¿sí? Entonces yo aquí pondría, por poner un ejemplo, 5 en N. Si fuera este conjunto de datos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, yo pongo aquí 6, ¿sí? Ahora yo aquí tengo la K, que como les decía, indica el cuartil que yo quiero encontrar. Si quiero encontrar 3, entonces yo pongo 3, 3 aquí, ¿ya? Esta fórmula que ustedes observan aquí es para yo calcular la posición del cuartil. Ya lo vamos a ver en ejemplos. Para calcular la posición, ¿sí? Vamos a ver el primer ejemplo para encontrar un cuartil. Dice, dados los siguientes datos, 11, 13, 5, 7, 4, 9, 8, 15 y 20, calcular el cuartil 2 y el cuartil 3, ¿sí? Entonces, yo asimismo les había dicho que deben primero ordenarlos de menor a mayor. Entonces, yo los voy a ordenar de menor a mayor y voy a contar cuántos datos tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 datos, ¿sí? Entonces, n es igual a 9, ¿sí? Porque son 9 datos. Ahora sí voy a anotar la fórmula para encontrar un cuartil. Y como yo quiero encontrar el cuartil 2, anoto lo siguiente. Fíjense en esta parte. Yo tengo cuartil 2, miren, que yo quiero encontrar el cuartil 2, entonces la K también es 2, porque indica el cuartil que yo quiero encontrar. Luego me dice n, ¿y n cuánto ha sido? 9 más 1 dividido en 4 partes. Miren, el cuartil nos dice que divide un conjunto de datos en 4 partes. Es así que aquí tenemos dividido para 4, ¿ya? Ahora vamos a sumar lo que está en el paréntesis. 9 más 1, 10, multiplicado por 2, eso es 20, dividido en 4, el cuartil 2, aquí. Poner atención en esta parte de aquí. El cuartil 2 dice igual a 5. Esto no quiere decir que el cuartil 2 es 5. Esto nos indica, les había dicho que es la fórmula para encontrar la posición, que el cuartil 2 se encuentra en la posición 5. Es por eso importante ordenarlos de menor a mayor para yo poder ir contando cuál es el que se encuentra en la posición número 5. Entonces voy a contar. 1, 2, 3, 4 y 5. Miren, el cuartil 2 que se encuentra en la posición 5 es 9, miren, 9. Entonces el cuartil 2 va a ser 9, ¿sí? Les digo, la fórmula me indica la posición en que se encuentra el cuartil 2. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos nosotros aquí a comprobar. ¿Se acuerdan que les había dicho que esto coincide con la mediana? Y quiere decir el dato central de este conjunto de datos. Y vamos a ver, miren, 1, 2, 3 y 4 datos hacia la izquierda, 1, 2, 3 y 4 datos hacia la derecha. Es así que miren que 9 se encuentra en el centro. Entonces sí coincide con lo que es la mediana, el cuartil 2. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Jóvenes? ¿Me escuchan? ¿Hay alguna pregunta? Dígame. Disculpe, ¿puede repetir otra vez, por favor? A ver, vamos repitiendo. A ver. ¿Qué se hace en esta parte de aquí? Primero lo que debe hacer es, ya repito todo, lo que deben hacer es primero ordenar los datos, ¿ya? Los ordenamos a los datos. Ya los ordenamos, ¿ya? Aquí están aquí en desorden. Yo los ordeno acá porque es importante, ¿ya? Porque al final nos da la posición, entonces yo debo tener ordenados mis datos. Ya yo cuento que hay 9 datos, es así que n es igual a 9. Ahora yo anoto la fórmula para encontrar un cuartil, recordando que K me indica el cuartil que yo estoy encontrando. Entonces en este caso yo quiero encontrar el cuartil 2. Cuartil 2, entonces K va a ser 2, K es 2, ¿ya? N, miren n, aquí yo he encontrado que es 9, entonces ubico el 9, más 1 que me da la fórmula dividido en 4.
Luego vamos a resolver 9 más 1, 9 más 1, 10. Multiplicado por 2 y luego dividido en 4. Primero multipliquemos, eso es igual a 20, dividido en 4, eso es igual a 5. Y aquí recuerden, esta fórmula que yo les he dado aquí encuentra la posición en que se encuentra el cuartil, la posición del cuartil. Si entonces yo quiero encontrar el cuartil 2, me dice que se encuentra en la posición 5. Para ello me voy a mi conjunto de datos y voy a contar 1, voy a contar 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál es el dato que se encuentra en la posición 5? Miren, es 9. Entonces yo ahí sí digo que el cuartil 2 es 9, ¿sí? ¿Por qué? Porque me voy a contar cuál está. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora les decía que en la teoría decía que el cuartil 2 coincide con la mediana. Y recordemos que la mediana es el dato que se encuentra en el centro de estos datos. Entonces, yo les decía, miren, 1, 2, 3 y 4 datos hacia la izquierda, 1, 2, 3 y 4 datos hacia la derecha. ¿Sí? Coincide entonces, el cuartil 2 es el dato que se encuentra en el centro, es decir, la mediana. ¿Ya? ¿Me hice entender? Jóvenes, miren. Sí, Sí, Lizzy. El cuartil, Lizzy. esta fórmula nos sirve para yo encontrar la posición en que se encuentra el cuartil 2. Y me dice que el cuartil 2 está en la posición 5. Entonces, por ello es importante que yo ordene los datos. Entonces, tengo 1, 2, 3 y 4 y 5. Ahora, entonces, el cuartil 2 es igual a 9. Ahí sí yo he encontrado lo que es el cuartil 2. Este es el cuartil 2, ¿sí? Ahora nos pide encontrar lo que es el cuartil 3. Y yo voy a poner cuartil 3 es igual al número, aquí tengo cuartil 3, K3, al número de datos que es lo que es 9, el número de datos es 9, más 1 dividido en 4. Miren, solo cambian aquí lo que es K porque yo quiero encontrar la posición del cuartil 3. Entonces voy a sumar 9 más 1, 10, multiplico por 3, eso es 30, divido para 4 y me dice que el cuartil 3 se encuentra en la posición 7,5. Y ahora yo puedo identificar aquí la posición 7,5, ¿cuál será? No, ¿verdad? Para ello vamos a hacer lo siguiente. A ver, si me dice que se encuentra en 7,5, eso quiere decir que está entre 7 y está entre la posición 8. Entonces yo así mismo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ya? Entonces va a estar aquí, como 7,5 entre 7 y 8, entre la posición 7 y la posición 8, ¿sí? Entonces nos vamos a guiar con estos dos, vamos a tomar en referencia a estos dos datos, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer, fíjense en esta parte. Vamos a anotar siempre que nos den una posición en decimal, como nos está dando aquí, que la posición es 7,5, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a anotar, esto es igual al número que se encuentra antes de la posición 7,5. ¿Cuál se encuentra antes de la posición 7,5? Es el número 13. Luego me dice, más el número que se encuentra después. ¿Cuál es el número que se encuentra después? 15. Entonces yo anoto 15. Menos el número que se encuentra antes, que es 13, y lo voy a multiplicar por el decimal que yo obtengo en esta parte de aquí. 7,5 menos 7, ¿a cuánto es igual? A 0,5, es el decimal que yo tengo aquí. 0,5, ¿sí? ¿Entendieron esta parte de aquí? Las operaciones que yo debo hacer. sí, Liz. ¿Ya? ¿Sí me entendieron ya? Entonces continuemos. Ahora sí voy yo primero a resolver lo que está en el paréntesis. 15 menos 13 es 2 por 0,5 y más 3. Ahora recuerden siempre realizar las operaciones en este orden. Primero lo que está en el paréntesis, luego multiplicaciones o divisiones y luego sumas y restas. Entonces primero vamos a multiplicar esto y luego sí a sumarle con 13. Entonces yo tengo 2 por 0,5, 1 más 13. Entonces el cuartil 3 ha sido 14, miren. 14. Y yo puedo, miren, verificar acá en un conjunto de datos. Miren, cómo se encuentra en mitad de los dos, 7,5. Yo veo, miren, cuál está entre 13 y 15 y ha sido 14, ¿sí? Se cumple. ¿Entendieron, por favor, esta parte de aquí? Entonces mi cuartil 3 es 14. Listen, repita, por favor. ¿Esta parte de aquí? Sí. A ver,
decía que cuando nos queda en una posición, nos dice que es 7,5, yo no puedo decir ir a contar aquí dónde será 7,5. Yo sé que va a estar entre 7 y entre 8. 7,5 está entre los dos, ¿verdad? Entre las dos posiciones. Entonces tomo como referencia estos dos valores. Ya la anoto, señorita Fátima. Muy bien, entonces yo tengo 7 y tengo 8, ¿ya? Está entre estas dos posiciones. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar como referencia el 13 y el 15, ¿sí? Entonces, siempre yo debo realizar esta parte que está aquí cuando yo tengo una posición con un decimal. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a poner el número, el dato que se encuentra antes de la posición 7,5, que es el 13, y yo pongo 13. Luego yo voy a poner más el dato que se encuentra después de la posición 7,5, que es 15. Miren, anoto el 15, menos el dato que se encuentra antes, que es 13, y lo multiplico por 0,5, que es el decimal que yo obtengo aquí. 7,5 menos 7 es igual a 0,5, ¿sí? Miren, 0,5 es el decimal que yo obtengo en esta parte de aquí. Y luego si resuelvo 15 menos 13, 2 por 0,5, 1 más 13 es 14. Entonces el cuartil 3 me dice que es 14. Y yo compruebo en mis datos. Miren, si dice que se encuentra entre la posición 7 y la posición 8, y eso está entonces entre 13 y 15, 14 sí se encuentra entre 13 y 15. Entonces ese va a ser mi cuartil 3. ¿Me hice entender? Sí, Licen, muchas gracias. Sí, Licen. Ya, tenemos un minuto. Cuando termine esta reunión vuelven a ingresar, por favor, para continuar. A ver, continuemos entonces con lo que son los deciles. Los cuartiles, recuerden que dividían el conjunto de datos en 4 partes iguales. Los deciles lo que hacen es dividir el conjunto de datos en 10 partes iguales y vamos a obtener 9 valores. Es decir, vamos a tener del 10 al 90%. Y el decil 5, este va en cambio a coincidir con lo que es la mediana. Vamos a ver en la gráfica. Aquí tenemos divididos en 10 partes, como ven. Del 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, ¿sí? Ahora, como aquí nos dice, miren, 9 valores. Y tenemos, es decir, decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8 y decil 9. ¿Cuántos cuartiles encontrábamos en lo que es los cuartiles? ¿Cuántos valores teníamos? ¿Recuerdan? No. ¿Cuántos cuartiles? Esta parte. Les decía que obteníamos 9 valores divididos en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso hacen los deciles. Y les decía que el decil 5 coincide con lo que es la mediana. Entonces, por favor, silencien los micrófonos, ¿ya? El decil 5 coincide con lo que es la mediana, es decir, se encuentra en el centro de los datos. Muy bien. Ahora vamos asimismo a obtener la fórmula. Vamos a tener una fórmula con la única diferencia que ahora vamos a dividir los datos para 10, porque aquí nos dice divide los datos en 10, ¿sí? En 10 partes iguales. Entonces, dividido para 10. Y K, les recuerdo que indica el número del decil que en este caso queremos encontrar, la posición del decil que queremos encontrar. Y N es el número de datos total que tengamos, ¿sí? Vamos con el primer ejemplo y tenemos dados los siguientes datos. 20, 30, 32, 18, 15, 21, 59, 48, 27 y 29, tenemos que calcular lo que es el decil 2 y el decil 8, ¿ya? Para ello, siempre ordenar los datos de menor a mayor, entonces aquí ya los tengo ordenados y contamos. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 datos. N igual a 10, ¿sí? Ahora vamos a encontrar lo que es el decil 2 y el decil 8 con la siguiente fórmula. Y tenemos decil 2. Como queremos encontrar la posición del decil 2, aquí anotamos 2. Y aquí también el 2, que es el decil del cual queremos encontrar, que es el 2. ¿Ya? Ahora el número de datos es 10 más 1 dividido en 10. Recuerden que en este caso los deciles dividen los datos en 10 partes.
Entonces vamos a resolver lo que está en el paréntesis, 10 más 1, 11, multiplicado por 2, eso es igual a 22, dividido para 2, igual a 2,2. En este caso también, mire, tenemos una posición en decimal. Yo no puedo decir en mi conjunto de datos cuál es esa posición. Yo solo puedo identificar que se encuentra esa posición entre el 2 y el 3. Entonces cuento 1, 2 y 3. Entonces 2,2 va a estar entre 2 y 3. Vamos a resolver de la misma manera que hicimos el ejemplo anterior. Y tengo lo siguiente. Decil 2, entonces va a ser al número que se encuentra antes de esta posición, que es 18, más el dato que se encuentra después de la posición 2,2, que es 20, miren el que se encuentra después, a ese le restamos el dato que se encuentra antes de esta posición 2,2 y le multiplicamos por el decimal que es 0,2, 2,2 menos 2, eso es igual a ¿cuánto? A 0,2, ¿sí? Ahora vamos a resolver estas operaciones. Primero sumamos lo que está dentro restamos lo que está dentro del paréntesis, 20 menos 18, 2 por 0,2, ¿sí? Al multiplicar eso me dice que es igual a 0,4, le sumamos el 18 y entonces ahí sí me dice que al decir 2 es 18,4. Entonces va a estar aquí, por aquí 18,4. Miren, 18,4 se acerca más al 2. Miren, 2,2 se acerca más al 2. Y es verdad, 18,4 está más cerca a 18, ¿sí? ¿Entendido esta parte de aquí? Sí, listen. ¿Para todos? O repito alguna parte. Bueno, entonces continuemos. Entonces, ¿tienen claro entonces cómo encontrar este primer decil? Vamos a encontrar el otro decil que es el decil 8. Decil 8. Asimismo, como yo quiero encontrar el decil 8, yo ubico aquí 8 y 8 va a ser acá, ¿verdad? Entonces, 10, que es el número total de datos, que es 10 más 1, dividido para 10. Sumamos eso, 10 más 1, 11, multiplicamos por 8, 88, dividimos para 10, eso es igual a 8,8. También tengo una posición en decimal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Asimismo me fijo. Vamos a contar, se encuentra entre el número 8 y 9. Eso me quiere decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entre estos dos. Entonces aquí yo tengo el dato 8. El dato que se encuentra en la posición número 8. Y el dato que se encuentra en la posición número 9. Entonces vamos a tomar como referencia estos dos datos, ¿ya? Ahora, como me dice que es 8,8, voy a utilizar lo siguiente. ¿Cuál es el dato que se encuentra antes de la posición 8,8? Es el 32. El dato que se encuentra después es 48. A ese dato lo vamos a restar con 32, que es el número que se encuentra antes de 8,8, por el decimal que es 0,8. 8,8 menos 8, 0,8. El decimal es 0,8. Ahora vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis. 48 menos 32, eso es igual a 16 por 0,8, ¿sí? Luego, ¿qué vamos a hacer? Multiplicar primero 16 por 0,8, eso es igual a 12,8. Y le sumo 32. Sumando eso me dice entonces que el decil 8 es igual a 44,8, ¿sí? Y como pueden observar, miren, se acerca más, el 8,8 se acerca más a la posición 9. Y miren, 44,8 se acerca más a 48, ¿sí? ¿Entendido este otro ejemplo? Jóvenes. Sí, así es. ¿Sí? Entonces, continuemos entonces con lo que es los percentiles. Los percentiles, a diferencia de los cuartiles o los deciles que dividen en 4 y en 10 partes respectivamente, los percentiles dividen un conjunto de datos en 10 partes iguales, en 100 partes iguales, perdón. 100 partes iguales. Entonces vamos a obtener 99 valores y vamos a dividirlos de uno en uno, ¿verdad? Obteniendo el 1%, 2%, 3% hasta el 99%, porque los estamos dividiendo de uno en uno hasta obtener 100 partes iguales, ¿sí? En este caso nos dice que el percentil 50 coincide con la mediana y como podemos ver, este se encuentra en la mitad de este conjunto de datos, ¿verdad? Ahora sí,
vamos a ver la fórmula para encontrar los percentiles, que en este caso cambia, como aquí divide en 100 partes iguales, aquí lo voy a dividir en 100, dividido en 100, ¿ya? Ahora vamos entonces a calcular con un ejemplo. Dice, dado los siguientes datos, tenemos estos datos de aquí, calcular el percentil 52 y el percentil 77, ¿ya? En este caso, recuerden que podemos obtener 99 valores, es decir, hasta el percentil 99. En el cuartil solo podemos encontrar 3 valores, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. En lo que es deciles podemos encontrar hasta el decil 9, decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, 6, 7 y 8 y 9. Y en este de los percentiles podemos encontrar hasta el percentil 99. En este caso nos pide encontrar el percentil 52 y el percentil 77. Recuerden primero ordenar los datos de menor a mayor. Entonces yo ya los tengo aquí ordenados y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 datos. Entonces n es igual a 12. Ahora anotamos la fórmula del percentil que nos dice que es dividido en 100. Ahora vamos a encontrar lo que es el percentil 52. Como cae 52, aquí también va 52. El número de datos es 12 más 1 dividido en 100. Ahora lo que vamos a hacer es sumar 12 más 1, 13, multiplicamos por 52, 676, lo dividimos para 100 y me dice que la posición del percentil 52 se encuentra en 6,76. En 6,76. Ya. Y como esto es un decimal, vamos a decir que se encuentra entre la posición 6 y la posición 7. Es así que yo voy a ir a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entre estos dos datos se va a encontrar, entre la posición 6 y la posición 7. Entonces tomamos como referencia estos dos valores de aquí. Entonces yo anoto percentil 52 es igual al dato que se encuentra antes de la posición 6,76, que es 35, más el dato que se encuentra después, que es 47, menos el dato que se encuentra antes, que es 35, multiplicado por el decimal, que es 0,76. 6,76 menos 6, 0,76. Listo. Ahora vamos a restar y tengo 47 menos 35, 12 por 0,76. Eso es igual a 9,12. Le sumamos 35 y me dice que el percentil 52 es 44,12 en el dato, que se encuentra en la posición 6,76, ¿sí? ¿Entendieron entonces cómo calcular este primer ejemplo de percentil? Sí, Liz. ¿Para todos? Sí. ¿Ya? Sí, listen. Ya, vamos entonces ahora a calcular lo que es el percentil 77, de la misma manera. Solo va a cambiar lo que es. A ver, repito. Vamos a repetir. Un compañero me dice que repita, entonces repitamos. A ver, primero lo que debemos hacer es ordenarlos de menor a mayor. Si los ordenamos de mayor a menor, y contamos. ¿Cuántos datos hay? Hay 12 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 datos. Entonces, n es igual a 12. Yo anoto la fórmula para encontrar el percentil, ¿sí? Ahora, recordando que acá me indica el percentil que yo quiero encontrar, la posición del percentil, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Yo quiero encontrar el percentil 52. Esta fórmula me permite encontrar la posición. Entonces yo anoto percentil 52, que es lo que me pide encontrar, y aquí en K también va 52, ¿sí? Miren, 52. El número de datos es 12, entonces yo anoto lo que es 12. Más 1 dividido en 100. Esto ya me da la fórmula. Yo solo reemplazo la K y reemplazo esta N que es 12, ¿sí? Ahora sí voy a sumar 12 más 1, eso es igual a 13. Lo multiplico por 52, eso es igual a 676. Lo divido para 100, eso es igual a 6,76. Ahora me dice, recuerden que esta fórmula me indica la posición, ¿sí? Entonces me dice que el percentil 52 se encuentra en la posición 6,76. Y yo no puedo identificar eso aquí porque yo no sé cuál será la posición 6,76. Entonces se hace la siguiente operación.
Como está 6,76, y eso quiere decir que está entre 6 y está entre 7, entre la posición 6 y la posición 7. Entonces tomo como referencia estos dos datos, 35 y 47. 35 es el dato que se encuentra antes de la posición 6,76 y 47 es el dato que se encuentra después de la posición 6,76. Ahora si voy a resolver esta resta, y yo tengo 47 menos 35, eso es igual a 12 por 0,76, ¿sí? Por 0,76. Y vamos a ver, este 0,76, recuerden que es el decimal que me está dando aquí. 6,76 menos 6, eso es igual a 0,76. Entonces, yo ya he hecho esta resta, multiplico por 0,76, me dice 12 por 0,76, 9,12. Le sumamos a 35 y me dice entonces que el percentil 52 es 44,12. ¿Entendieron hasta aquí esta parte entonces? El joven que me decía, por favor, ¿me confirma? Ya. Entonces, continuemos entonces con lo que es el percentil 77, que es exactamente lo mismo, sino que aquí cambia K. En este caso K es 77. Vamos ahora a sumar 12 más 1, 13. 13 por 77, 1001, dividido para 100. Y dividiendo eso me dice que el percentil 77 se encuentra en la posición número 10,01. Ya esta posición significa que está un poco más allá de la posición 10, ¿sí? Un poquito más allá de la posición 10. Entonces así mismo voy a sumar. Voy a contar, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí está la posición 10. Entonces ese 10,01 está entre 10 y 11, un poquito más allá de la 10. Entonces yo voy aquí a poner, esta es la posición 10. Y esta es la posición 11, ¿verdad? Entonces voy a tomar como referencia estos dos valores que se encuentran aquí. Yo anoto entonces percentil, aquí 77, percentil 77 es igual a 60, que es el dato que se encuentra antes de la posición 10,01, más el dato que se encuentra después, que es 78, menos 60, que es el dato que se encuentra antes, por el decimal que es 0,01. 10,01 menos 10, 0,01, ¿ya? Ahora vamos a restar esta parte de aquí, 78 menos 60, 18, lo multiplicamos por 0,01, eso es igual a 0,18, le sumamos a 60 y eso me dice que es igual 77, que eso es igual a 60,18. Y vamos a ver, 60,18, como les había dicho, se encuentra un poquito más allá de la posición 10. Y miren, la posición 10, el dato es 60. Miren, 60,18, un poquito más allá de la posición 10. ¿Sí? ¿Me entendieron esta otra parte de aquí, por favor? ¿Sí? Sí. Sí. Ahora vamos a continuar con un ejemplo en donde nos pide encontrar el cuartil 3, el decil 8 y el percentil 45. Primero, esto es similar a lo que les envié de deber. Primero, ordeno los datos, ¿sí? De menor a mayor. Aquí ya están ordenados y vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 datos. Muy bien. Ahora entonces n es igual a 11. Vamos a calcular con las fórmulas. Yo anoto las fórmulas del cuartil. Recuerden que dividía en 4 partes iguales. Vamos a encontrar con el decil. Recuerden que yo dividía en 10 partes iguales. Y el percentil 45, recuerden que yo dividía en 100 partes iguales. Empecemos con el cuartil 3. Entonces yo anoto cuartil 3 es igual a 3, que multiplica el número de datos que es 11, más 1 dividido en 4. 11 más 1, 12, por 3, 36, dividido en 4, el cuartil 3 se encuentra en 9. Ya, entonces yo voy a ir a contar. Aquí sí me está dando una posición exacta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Miren, en la posición número 9 está 45. Es así que el cuartil 3 es 45, ¿sí? Continuemos con el otro, que me dice encontrar el decil 8. Entonces yo anoto la fórmula del decil para encontrar el decil y tengo decil 8 es igual a 8, que es K, que multiplica el número de datos que es 11 más 1 dividido en 10. 11 más 1, 12, por 8,
96 dividido para 10, 9,6. Nuevamente me da una posición en decimal, es así que yo debo hacer esa operación que estamos realizando. Esto me indica que está entre 9 y 10. Entonces yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, entre estos dos datos. Aquí está la posición 9 y aquí está la posición 10, ¿verdad? Entonces voy a tomar como referencia estos dos datos de aquí. Entonces el dato que se encuentra antes es 45, más el dato que se encuentra después, que es 68, menos 45, lo multiplico por el decimal, que es 0,6, 9,6 menos 9, es 0,6. Entonces yo ya tengo mi decimal, resto esta parte que está en los paréntesis, 23, multiplico por 0,6, eso es igual a 13,8, le sumo 45 y el decil 8 me dice que es 58,8, ¿sí? Entonces va a estar por aquí 58,8, ¿sí? Ahora he encontrado el decil 8. ¿Qué me falta encontrar? El percentil 45. Entonces yo voy a anotar la fórmula para encontrar un percentil que nos dice que dividimos los datos en 100 partes. Entonces yo como estoy encontrando 45, 45 es K, el número de datos es 11, más 1 dividido en 100. 11 más 1, 12, multiplicado por 45, 540, lo dividimos para 100. Eso me dice que es igual a 5,4. 5,4 es la posición. Recuerden, esta es la posición. Entonces, esto me quiere decir que se encuentra entre 5 y 6, ¿verdad? Entonces, yo voy a ir a contar en los datos que tengo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entre estos dos datos. Entonces, yo anoto que esta es la posición 5 y esta es la posición 6. Y vamos a tomar como referencia estos dos datos que están aquí. Y tengo percentil 45 es igual al valor que se encuentra antes, al dato que se encuentra antes, que es 18, más el dato que se encuentra después de 5,4, que es 21, menos el dato que se encuentra antes, que es 18, por 0,4, que es nuestro decimal que hemos encontrado en esta parte de aquí. 5,4 menos 5, 0,4, ¿ya? Ahora vamos a resolver esta resta que está dentro del paréntesis, 21 menos 18, 13, lo multiplicamos por 0,4, eso es igual a 1,2, le sumamos 18 y entonces el percentil 45 es 19,2. ¿Entendido estos ejercicios que hemos hecho acerca del cuartil Sí, Liz. y percentil? Entonces, Sí, listen. solo tener Sí, claro listen. que los cuartiles dividen en 4 partes iguales a los datos, los deciles dividen en 10 partes iguales a los datos y los percentiles dividen en 100 partes iguales al conjunto de datos que tenemos, ¿sí? Si no hay alguna pregunta, entonces para continuar con la explicación del deber, que es exactamente lo que hemos hecho al final de este ejemplo, de esta clase. ¿Continúo? Sí, listen. Ya, vamos a ver el deber. Aquí está, les he puesto 3 conjuntos de datos en los que ustedes tienen que encontrar el cuartil. En el primero tienen que encontrar el cuartil 2, el decil 7 y el percentil 85 con las fórmulas, ¿sí? El segundo también tenemos que encontrar el cuartil 1, el decil 6 y el percentil 50. Y en el último el cuartil 3, decil 5 y percentil 90.